¿Sabía que 1 de cada 20 chilenos ha sufrido una crisis de pánico en su vida? Tal cual, un trastorno que de a poco se ha tomado el diario vivir de los compatriotas y que no discrimina edad ni sexo. Pero, ¿cómo identificarlos y qué técnicas existen para combatirlos? Entérese a continuación. Como el nuevo problema psicológico se le ha denominado esta crisis y que féminas llevarían la delantera con un 25% más, según recoge la Red de Salud Universidad Católica, agregando que el promedio de edad son entre los 20 y 30 años. Soy, creo, de los pocos que no ha sufrido una crisis de pánico a esta altura, pero sí entiendo que es una situación, un estado bastante complejo para las personas que lo viven. Dato no menor si piensa que el estrés del trabajo y estudios se concentran en esos años, siendo estos uno de los factores que desencadena este trastorno. Sudor frío en las manos y cara, sensación de aceleración del corazón, falta de aire serían algunos de los síntomas. Y tal como lo describen personajes de la televisión que han pasado por esto. Tuve algo parecido y fue terrible, y angustiante, uno no sabe qué hacer, de ahogo, eso como de no saber qué hacer, de querer gritar, de querer desaparecer. Mira, se me aceleró el corazón, transpiración en las manos, no podía hablar, no me salía el habla, estaba como en una situación como entrando en un colapso. Si bien coincidieron, hay que dejar claro que aún muchos tienden a confundirlos con problemas cardiovasculares o respiratorios y que son tratados erróneamente. Por muy compuestitos que los vea el mundo del espectáculo nacional, varios levantan la mano reconociendo que padecen este mal. José Miguel Viñuela es uno de estos, según contó al equipo de Intrusos. Me ha pasado hartas veces, pero estoy medicado, pero no necesariamente tiene que ver con crisis de pánico y estrés. No son rumores, me ha pasado. El histriónico conductor de Televisión Nacional habría comenzado episodios de pánico al ingresar al canal estatal, todo por sobreexigirse en cargas laborales asumidas el pasado año. Si este problema se hace presente más en las chicas, la matean periodista Maritzu Sangronis no dudó contar que su fiel compañero hace más de 20 años para controlar las crisis de pánico es el Rabotril. Exceso de estudio de la universidad, además a eso se suma el trabajo que yo tenía en ese minuto, y yo creo que eso provocó que empecé a generar algún tipo de cortocircuito y me pasó esta crisis. Generalmente se vienen cuando uno está con mucho estrés y está muy complicado. Luli y Valentina Roth son otras que han experimentado estas sensaciones angustiantes más de alguna vez. La crisis de pánico no es una cuestión que la gente que no lo tiene no va a entender nunca. ¡Uy, está loca la pendeja! Yo, ni a mi peor enemiga ni enemigo, yo le doy esto porque es atroz. ¿Cómo se da más de lo que imagina? Busque controlarla con una respiración profunda y aléjese de los lugares aglomerados. Ojo que todo esto puede complementarlo con la tecnología. Claro, sáquele provecho a las aplicaciones, desde medir el estrés hasta guiar la respiración con My Calm Beat o Elite Heart Rate, que podrá hacerlo con su smartphone en cualquier lugar que se encuentre. Si es de las que padece este tipo de trastorno, atentas a los consejos de un experto a continuación. Ay, ay, ay. Aquí estamos con nuestro especialista, el renombrado psicólogo Sergio Schilling. Un aplauso. Nuestro Woody Allen nacional. Gracias, eso nuestro Woody Allen. Bienvenido, Sergio. Oye, primera pregunta para comenzar. ¿Qué es una crisis de pánico? Mira, es una reacción de alarma del cuerpo que nos dice, chuta, aquí estamos frente a una amenaza. ¿Ya? ¿Amenaza real o ficticia? Lo que pasa es que es igual que en los edificios cuando tienen una alarma de humo y empiezan a dar una alarma cuando no existe realmente un incendio. O sea, es una situación como de límite sin ningún estímulo previo. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la gente empieza a sentir, por ejemplo, que se le adormecen las manos, la punta de los dedos, la boca, que empiezan a sentir una presión en el pecho. Esos son los síntomas, pero no nos adelantemos a los síntomas, porque tenemos harta pregunta. Pero, por ejemplo, ¿qué es el pánico y qué es el miedo? Ponte tú. Ah, buena pregunta. Mira, el miedo es una reacción adaptativa respecto a una amenaza, proporcional. Claro, concreta. Exacto. Existente. El pánico es una reacción extrema, límite respecto a una amenaza. En el caso de la crisis de pánico, una amenaza irreal.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una sobrereacción frente a un hecho, pero el miedo es una respuesta adaptativa al organismo. O sea, el pánico es una reacción desproporcionada. Exactamente. No corresponde como con la misma intensidad de la amenaza. Claro, En el caso de la crisis de pánico, no. En el caso de un terremoto, sí. Sí, claro. ¿Entiendes? Ahí tú también tienes pánico. Ok, esa reacción como en el terremoto, por ejemplo, salir corriendo, angustiarse, buscar a la familia, ¿eso es miedo o es pánico? Médico. Es médico. No, mira, es pánico porque genera una reacción que se llama de huida o lucha. Cuando tú estás frente a situaciones límite, tu cerebro queda secuestrado y empiezan a funcionar áreas primitivas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese minuto tú no piensas respecto a si es correcto o incorrecto hacer una cosa. Simplemente tú corres o tratas de sacar a la gente a tu alrededor y seguir avanzando. Sergio, entonces es una respuesta más primitiva. Primitiva, pero tiene que ver con escapar. Es como escapar de sí mismo un poco. Es como querer salir y no entender muy bien qué es lo que te está pasando. Digamos, efectivamente una crisis de pánico estás hablando de los síntomas. Sí. ¿Qué es lo que siente una persona cuando está en crisis de pánico? ¿Qué es lo que siente? Mira, ahí nos dio algo parecido. Mira, lo que principalmente la gente siente es una reacción como si estuvieran muriendo. Empiezan a sentir que el pecho se les aprieta, empiezan a sentir, como digo, que las manos se les adormecen, muchas veces empieza a estrecharse el campo visual, empiezan a sentir exactamente como si estuvieran frente a una amenaza, por ejemplo, a un asaltante. Es una situación como piensas que te vas a morir realmente. Piensas que te vas a morir realmente, y de hecho los mecanismos fisiológicos que actúan son los mismos. Mira, en medicina tienen otro nombre estas crisis. Se llaman síndrome de hiperventilación. Porque las personas normalmente, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a respirar excesivamente. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno está frente a una amenaza? Cuando estás frente a una amenaza empieza a tratar de prepararte a ella. O sea, la cabeza está acelera y puedes somatizar realmente y convencerte de que te vas a morir. Sergio, vamos a revisar qué opinan y qué te preguntan nuestros amigos a través de la cuenta de Twitter @mujerenlared. Estamos hablando de las crisis de pánico. Bárbara Aguilar nos dice: yo tengo crisis de pánico y ansiedad y a veces me dan dolores en la espalda y estómago súper fuerte y transpiro helado. ¿Una persona puede autodiagnosticarse la crisis de pánico? Sí, claro. O sea, no sabemos cuál es el caso de nuestra amiga, pero ella dice: yo tengo crisis de pánico y siento esto y esto y esto. Es que es súper específico en general. Como te digo, son estas reacciones como de sobreexcitación. Las manos heladas también es muy buena, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás frente a una amenaza, empieza a disminuir la sangre en las extremidades. Empieza a aumentar acá. Entonces, generalmente las manos se ponen heladas. Eso es un muy buen indicador. Transpirar helado también, o sudar en exceso. Mucha gente con crisis de pánico se empieza a sacar la ropa. Ahora, cada vez más vemos... A mí me ha pasado. Cada vez más vemos... En alguna, gente joven, adolescentes y niños que están padeciendo estas suertes de crisis que no solo los afecta a ellos, sino que afectan al entorno, porque lo llaman como una enfermedad o como un síndrome colectivo y familiar. Todos se ven afectados, porque todos tienen que reaccionar cuando el afectado tiene la crisis de pánico. Vamos a revisar. Acá tenemos un Twitter, dice Natalia, Mujer en la Red: a mí me pasó el año pasado es una sensación terrible. Sentía que me iba a morir, pero creo que lo heredé de mi papá. ¿Es genético? Hay una relación genética. Hemos visto que hay familias de gente con pánico, en general en términos más globales, con trastornos de ansiedad. Hay familias más ansiosas. Ahora hay parejas que empiezan a contaminarse, a contagiarse con el pánico de la otra. ¿La ansiedad puede derivar en una crisis de pánico o trastornos del pánico? Sí, había tocado parejas que empieza uno a tener crisis de pánico y después el otro lo imita. Inclusive gente ya de más edad. Entonces, en el fondo, sí puede haber un fenómeno de imitación junto con un fenómeno genético. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, si esta situación fuera un ataque cardíaco. Obviamente nuestro corazón se ve resentido. ¿Estas crisis son perjudiciales para nuestra cabeza? ¿Pueden hacer cortocircuito? Mira, sí, puede hacer cortocircuito. De hecho, tú lo puedes medir. Tú puedes medir el nivel de estrés del corazón de la persona y cómo este va a influenciar con su nueva adrenalina y una serie de sustancias el cerebro también. Porque cuando tú estás frecuentemente frente a señales de alarma, el cerebro tiene cambios. Hay ciertas zonas que empiezan a disminuir su capacidad y otras que empiezan a sobreexcitarse. Por ejemplo, la gente también empieza a comentarte que falla su memoria con el tiempo, que empiezan a sentir que son más inflexibles en su tipo de pensamiento. Tiene efectos cerebrales, pero yo diría que los efectos principales son efectivamente al cuerpo. O sea, las personas cuando tienen, por ejemplo, crisis de pánico durante un tiempo, empiezan a describir, por ejemplo, sensaciones permanentes de fatiga, alteraciones del sueño. Entonces tú tienes ciertos equipamientos para poder medir qué tan estresada está esta persona. Tenemos una pregunta, mi querido Sergio, de nuestros amigos en Twitter, y dice Karin lo siguiente: ¿y la crisis de ansiedad, cuáles son las diferencias con las de pánico? Mira, es una diferencia un poco artificial, solamente tiene que ver un tema de grado. Hay una cosa gris acá para definir qué es pánico, qué es ansiedad, pero básicamente la crisis de pánico es cuando la persona tiene que salir arrancando
entrando a un lugar, siente que no puede más con esa situación. En cambio, la crisis de ansiedad, esta sensación como que se me apretó el pecho, como esta angustia que uno le llama. Es como claustrofobia, es como agorafobia. La agorafobia también está relacionada con la crisis de pánico. La agorafobia es tener miedo a los espacios cerrados. Porque tú imagínate que tú vas a un cine. Agorafobia, en rigor sí, por la palabra, pero normalmente se describe, por ejemplo, cuando tú vas a un cine, o cuando vas a un lugar público, o cuando estás en el metro. Normalmente esas personas, ¿qué sienten? Sienten que no tienen dónde salir. Entonces la persona que tiene crisis de pánico, lo primero que ve cuando entra a un cine es dónde está la salida. Porque tiene miedo, ponte tú, de que hay un temblor ahí. Entonces, ¿cómo voy a arrancar de aquí? Perfecto. Claro, es distinto de que seas precavido, ¿cierto? Y de que identifiques dónde está la salida más cercana porque eres súper meticuloso con ese estilo de cosas, a que te paniques. Sí, no, eso lo hace la gente con pánico, claustrofobia. Vamos a seguir